Buenas noches, es un placer verlos nuevamente conectados y poder disfrutar este viernes con los de la iglesia por Zoom, como le llaman algunos, congregarnos, y bueno, se están conectando poco a poco y pues acompáñame a aprovechar este tiempo de alabanza antes de continuar con nuestro mate y remate, cantando este coro que dice: mi pensamiento eres tú. Mi pensamiento eres tú, Señor. Mi pensamiento eres tú, Señor. Mi pensamiento eres tú, Señor. Mi pensamiento eres tú. Porque tú me has dado la vida, porque tú me has dado el existir, porque tú me has dado cariño, me has dado amor, porque tú me has dado la vida, porque tú me has dado el existir, porque tú me has dado cariño, me has dado amor. Toda mi vida eres tú, Señor. Toda mi vida eres tú, Señor. Toda mi vida eres tú, Señor. Toda mi vida eres tú. Porque tú me has dado la vida, porque tú me has dado el existir, porque tú me has dado cariño, me has dado amor, porque tú me has dado la vida, porque tú me has dado el existir, porque tú me has dado cariño, me has dado amor. Una vez más darle pues la bienvenida a todos, es un gusto verlos, aunque pocos con cámara encendida. Y otro himno en esta noche me gustaría cantar con ustedes, el 173, mayormente lo cantaron para jóvenes, ¿no? Pero pues en estos tiempos pienso que es para toda la iglesia de estar firmes, seguir adelante con la obra. Firmes y adelante, huestes de la fe, sin temor alguno, que Jesús nos ve, jefe soberano, Cristo al frente va, y la regia enseña, tremolando está, firmes y adelante, huestes de la fe, sin temor alguno, que Jesús nos ve. Muévese potente la iglesia de Dios, denos ya glorioso, marchamos en pos, somos solo un cuerpo y uno es el Señor, una la esperanza y uno nuestro amor. Firmes y adelante, huestes de la fe, sin temor alguno, que Jesús nos ve.
tronos y coronas pueden perecer. De Jesús la iglesia constante ha de ser. Nada en contra suya prevalecerá, porque la promesa nunca faltará. Firme hacia adelante, pues desde la fe, sin temor alguno, que Jesús nos ve. Bien. Bueno, hermanos, para continuar, pues me gustaría orar, pero aprovechar, ¿no?, que hay hermanos que están conectados. No sé si nuestro hermano, pues Domingo Morales, puede dirigir este tiempo en oración y continuar para aprovechar el mate y remate que tenemos en esta noche. Domingo, por favor. Puede activar su micrófono, hermano. Buenas noches, hermanos. Oremos. Le damos gracias a nuestro Dios y Padre Celestial. Estamos agradecidos por un día más que tú nos regalas. Gracias, Padre, por este momento donde nuestros hermanos están atentos, escuchando y para aprender algo más de tu palabra, Señor. Te rogamos que bendigas a cada uno y bendigas este tiempo y utilices al siervo que vas a utilizar en esta noche para que los demás podamos entender y aprender más, Señor. Te rogamos todas estas cosas en el nombre bendito del Señor Jesucristo. Amén. Amén. Muchas gracias, hermano Domingo. Y bueno, una vez más, igual dar la bienvenida a varios que están ahí conectados. Y antes de dar paso, pues, al tiempo de mate y remate, otro himno que me hace animar mucho es el 471. En el coro dice: gozo hay, sí, en servir a Cristo, gozo en el corazón, cada día Él da poder. Gozo da servir a Cristo en la vida diaria aquí. Gozo en grande alegría, siempre Él me da a mí. Gozo hay, sí, en servir a Cristo, gozo en el corazón. Cada día Él da poder, me ayuda a vencer y da gozo, gozo en el corazón. Gozo da servir a Cristo, gozo que triunfante está en la pena o tristeza. Cristo en todo vence ya. Gozo hay, sí, en servir a Cristo, gozo en el corazón. Cada día Él da poder, me ayuda a vencer y da gozo, gozo en el corazón. Gozo da servir a Cristo, aunque solo ande yo, es el gozo permanente que el Calvario nos logró. Gozo hay, sí, en servir
mira Cristo, gozo en el corazón. Cada día Él da poder, me ayuda a vencer y da gozo, gozo en el corazón. Gozo da servir a Cristo, gozo en la oscuridad, aunque tengo el secreto de la luz y la verdad. Gozo hay, sí, en servir a Cristo, como en el corazón. Cada día Él da poder, me ayuda a vencer y da gozo, gozo en el corazón. Qué bonito recordar estos himnos después de mucho tiempo acompañado del acordeón. Es bueno un poquito variar, ¿no? Y recordar algunos instrumentos. A ver cuándo tendré la oportunidad de ir un rato del hermano Marcos y también pues dirigir ahí, ¿no? Con trombón y guitarra. De esta noche pues tenemos estudio bíblico en la cual vamos a hacer un mate y remate de lo que hemos estado estudiando, el libro de Segunda de Pedro, capítulo 1, a través de nuestro hermano Clever, quien estuvo 2 viernes compartiendo. Pues en esta noche, hermano Marcos, le daré el tiempo para que pueda hacer el mate y remate. Bien, gracias. Estamos en Segunda Pedro y capítulo 1. Yo he estado retirando un tronco grande de un árbol que he cortado y vino una muchachita, ¿no? Y me da sus consejos. Me dice, hermano Marco, ¿qué está haciendo? Estoy cavando este tronco para sacarlo. ¿Y por qué ha cortado este árbol? Me dice. ¿Por qué es un árbol feo y porque no está en un buen lugar? Le digo. Y ella me dice, hermano Marcos, esta es la Raquelita, su hija del hermano Rodrigo. Ella me dice, hermano Marcos, si cuando este árbol era pequeño, usted lo hubiera puesto en otro lugar y no estaría ahí cavando. Así que me da sus consejos la niña. Bueno, y tiene razón, ¿no? Este primer capítulo de Segunda Pedro habla acerca de crecimiento, ¿no? Y yo pensaba que bien yo podría agarrarle a ella, decirle, entrena o enseña al niño en su camino y aun cuando fuere viejo, no se apartará de él, ¿no? Será plantado en el buen lugar y nutrido y podado y todo, darle una lección, ¿no? Pero no, ella me dio una lección a mí, ¿no? Segundo Pedro, ¿cómo se identifica el escritor de esta carta? Tiene la palabra, hermano, tiene que activar su micrófono y hacer callar su perro. ¿Cómo se identifica el escritor de la carta? Como siervo y apóstol, hermano. Ok, y él nos da su nombre. ¿Cuál es? No tan solamente Pedro, sino Esclavo. Simón. Simón, su nombre con el cual nació, ¿no? Que sus padres le dieron, porque el nombre Pedro fue un sobrenombre que el Señor Jesús le puso. Y Simón, bueno, sabemos que Pedro significa roca o piedra, mientras que Simón significa buscador o investigador o uno que busca una orientación, ¿no? Y bueno, ¿qué explicación dio el hermano Clever respecto a ese dato? ¿Nos trajo a la memoria? Quiere que lo recordemos tal como él es o era. Eso, ¿no? Un hombre natural, un hombre de fuerzas y debilidades humanas,
y nos hizo un poquito de reseña, ¿no? De recuerdo de Pedro. Muchos creyentes leen los evangelios y se identifican con Pedro. ¿Por qué? Y dicen, ay caramba, eso soy yo meto la pata, o yo hablo fuera del lugar, en fin, ¿no? Es apóstol, lo sabemos, que Pedro es apóstol, pero antes de qué es, ¿cómo se presenta él? Siervo. Siervo, bien. Y es interesante que el Evangelio de Marcos, que algunos atribuyen a Pedro, que Marcos escribió todo lo que Pedro hablaba acerca de Jesús, y fue tal vez el primero en poner en circulación uno de los evangelios. El Evangelio de Marcos atribuido a Pedro enfoca al Señor Jesucristo como siervo de Dios, ¿no? El siervo fiel, el siervo cumplido. ¿Cómo sabemos que Pedro dirige esta carta a creyentes de 5 ciudades de Asia Menor? Es la segunda carta que les escribe. Exactamente. Y en 1 Pedro capítulo 1, él da los nombres de todos esos lugares de Asia Menor, donde estaban los creyentes y los judíos de la dispersión. Bien, ¿cuál es el propósito de... ¿cuál es el propósito? Y tenía que mencionar ahí, 2 Pedro 3 y verso 1, donde dice, esta es la segunda carta que les escribo, así que es al mismo destinatario, la misma gente está recibiendo ya otro correo, otra carta, ¿no? ¿Cuál es el propósito de 2 Pedro? Primero, animarlos en mirando los sus tiempos difíciles. Eso, especialmente eso fue en 1 Pedro, hablando de los sufrimientos, y el apóstol les manda la segunda parte para alertar acerca de qué. Los falsos profetas. Exactamente. ¿Cómo resumen los últimos 2 versículos de la carta? Son 3 objetivos, dice. Los últimos 2 versículos de la carta. Primero, exhortación al crecimiento. Al crecimiento, ¿sí? Y la firmeza, y a no caer. ¿Y qué más? Instrucciones a oponerse. Ok, muy bien. Él dice, cuidado, que no caigan en estos errores, y después que crezcáis en la gracia y el conocimiento. Es decir, el estilo de vida, ¿no? Eso, que no caigáis, ¿no? No seáis arrastrados ni caigáis en su error. Verso 18, creced en la gracia, es decir, estilo de vida, formas de hablar, formas de saludar, formas de trabajar, en fin, que vayamos haciéndonos y ¿qué? ¿Cómo? También al final, crecimiento en él, conocimiento. ¿Por qué? A todos nos falta, ¿no? Por más que sea un teólogo como don Eugenio, yo recuerdo cuando él preparaba sus mensajes, no conforme con lo que ya sabía, él estaba rodeado de sus comentarios y diferentes versiones o traducciones de la Biblia, ¿no? E investigando siempre más, siempre más. Bueno, ¿cómo sabemos? Un ratito. Se refiere una pregunta aquí cuando dice conocimiento de Dios y de nuestro Señor Jesucristo. No es el versículo. El verso 1.
por la justicia de nuestro Dios y Salvador Jesucristo. Ahí se refiere a dos personas, Dios por un lado y Salvador por otro lado. No, se refiere a la misma No. persona. A la misma persona del Señor. El Señor Jesucristo. Es correcto. Entonces nos hizo notar Filipenses capítulo 2, donde dice, no consideró una cosa a que aferrarse, no siendo en forma de Dios, ¿no? Entonces él era Dios, pero él ya tomó una forma humana, ¿no? ¿Y cuánta deidad habita en él, según Colosenses capítulo 2? ¿Una chispa de deidad? No. ¿O una Corporalmente. tercera parte de la Trinidad? Con plenitud. Plenitud, Completo. toda plenitud. Bien, ¿qué exclama Tomás apóstol en Juan 20:28 cuando vio sus heridas? Señor mío y Dios mío. Y Dios mío, Señor mío y Dios mío, se pasó, ¿no? No, él dijo cabal lo que es, y el Señor Jesús no le dijo, ¿cómo vas a decir eso? No, el Señor recibió esa adoración, ese reconocimiento, ¿por qué? Tal cual. Entonces, habló de una fe preciosa. ¿Qué tiene de preciosa? Estamos todavía en el verso 1. La fe que tenemos. ¿Qué dice Carlos? La fe que tenemos, ¿es eso lo que dice? ¿Por qué tiene de preciosa? Bueno, más adelante en el capítulo habla acerca de una fe preciosa y también habla en otra parte de la fe va purificando como el oro y sale más precioso que el oro. La fe es sumamente preciosa. Dios en nosotros para hacer y para querer, ¿no? Así que como que Él nos da esa capacidad de poder creer y esa fe hace la diferencia entre el infierno y el cielo, ¿no? Es una fe sumamente preciosa, es la clave, ¿no? Y hay personas que escuchan como una noticia y tal vez incluso pueden derramar una lágrima en Semana Santa cuando ven la película Jesús, pero como que no ejercitan fe, no llegan al punto de decir, Señor, creo en ti, sálvame, perdóname, ¿no? Así que es una fe, no es una cosa que repetimos, es un milagro cada vez que uno se convierte, porque incluso uno puede hacer que otras personas, como en un cursillo de entrenamiento, pueden repetir una oración, pero no por eso se salvan, nace de adentro, ¿no? Con una fe preciosa. Bueno, Dios brinda gracia y paz en abundancia. ¿Y de qué modo? Estamos en verso 2 ya. Yo pienso Brinda que gracia y paz en abundancia. ¿De qué modo? yo pienso que de todos los modos el Señor nos muestra la gracia y la paz todos los días. Aún al despertar cada día, Ok. podemos sentir su gracia y la paz que sobrepasa a veces mucho entendimiento, ¿no? Cuando estamos pasando aflicciones y sentimos la paz del Señor, es algo que no podemos explicarlo. Es cierto, es así, ¿no? Y tal vez algunos ni reflexionan, ¿no? Pero en el conocimiento, como dice el versículo aquí, o sean multiplicadas en el conocimiento de nuestro gran Dios y Salvador, de Dios y de nuestro Señor Jesucristo. Entonces, es a través del conocimiento de Dios y podemos tener esa gracia, ese alivio,
esa formación, como también la paz en medio de la tormenta. Y aquí está hablando de Dios y el Señor. Aquí sí parece que está hablando de dos personas, ¿no? De Dios Padre y de nuestro Señor Jesucristo. Así que está entre líneas, podemos decir aquí, el misterio de la Santa Trinidad, ¿no? De qué manera el Verbo, el Señor Jesucristo, está con Dios y es Dios, ¿no? Y bueno, ¿de dónde viene esa ciencia divina? Verso 3. ¿De dónde viene esa ciencia divina? Es decir, ese entendimiento acerca de Dios y de su Hijo. Yo pienso que cuando hemos conocido al Señor y bueno, a medida del tiempo hemos venido aprendiendo, conociéndolo a Él, podemos sentir, ¿no? La excelencia que Él nos da al entender su palabra cada día. Cada vez que escuchamos un mensaje, cuando leemos su palabra, cuando oramos, también podemos sentir, ¿no? Es así. Es así, ¿no? Como dice aquí en la cuarta línea de nuestro versículo 3, por su divino poder y quien nos lleva al entendimiento. Hablando de la Santa Trinidad. El Espíritu Santo. Que Clever, eso es, y creo que Clever hizo mención de Juan 16, verso 13, donde dice, nos lleva a toda verdad. Entonces, cuando recibimos al Señor, recibimos también su Espíritu Santo y como que Él nos ilumina y nos da este poder para poder captar, para poder darnos cuenta que cosas, por cosas que personas, por sabias, inteligentes que sean, tal vez no pueden descubrir, pero el Señor no, el Espíritu Santo nos ilumina, el divino poder que opera ya en nosotros. Bien, ¿qué tal las promesas incluidas, no? Estamos en el verso 4 ya. ¿Qué tal las promesas que vienen incluidas en este paquete? ¿Ah? Dos palabras describen las promesas. Grandes y preciosas. Eso. ¿A qué altura de piedad somos llamados? ¿Qué dice aquí? Para que por él llegases a ser participante de la naturaleza divina, habiendo huido corrupción. Ok. Bueno. ¿A qué altura de piedad somos llamados? Bueno, en su prédica estaba diciendo, somos llamados a ser santos. Y nosotros debemos estar conformes con ser salvos del infierno. No. Debemos estar cada día. Es el primer beneficio, ¿no? Sí. Eso. Es un inicio, es claro, esto es cambio de destino y ser ya libres del temor del pecado y saber que estamos yendo al cielo es una gran cosa, no podemos exagerarlo, pero es como el primer paso y de ahí nosotros tenemos que ir en crecimiento, ¿no? Dios puso su parte, Dios nos salvó por su gracia y nosotros por medio de la fe validos de esa gracia y de ahí entramos en no queremos llegar por decir a la puerta del cielo con un promedio de 3.6, ¿no? Como entrar raspando.
No. Como por ¿Cómo fuego. queremos entrar al cielo? ¿Cómo queremos entrar al cielo? Sería tan bonito llegar con muchos frutos, ¿no? Como dice la palabra, Eso, ¿no? ¿no? A ver, cursa adelante al verso 11, por favor, el Clever. ¿Cómo queremos entrar al cielo? Está escrito uno sobre otro. Ahí está. Una amplia y generosa entrada. Eso, ¿no? Eso ya no está hablando de 3C, ¿no? Está diciendo, pase a recibir la cinta del abanderado, ¿no? Y al proscenio, ¿no? Amplia y generosa entrada. Eso es lo que se quiere, ¿no? Bueno, hablemos de la base. ¿Cuál es la base? ¿Cuál es la raíz donde vamos construyendo, digamos, una vida cristiana? ¿Cuál es el primer paso, la primera grada? Mirando al verso 5, Carol. La fe. La fe, ok. Esa fe preciosa, la semilla preciosa. Como una semilla, ¿cómo es el corito? Si tengo una Tengo una fe chiquita, Una como fe una chiquitita. semillita. Eso, como una semillita de crecer hasta hacerse un árbol grande y hasta apartar montañas, ¿no? Esa es la fe preciosa, la semilla preciosa. Y en primer lugar, a nuestra fe, ya somos creyentes, ya hemos recibido al Señor, ya estamos yendo al cielo. Añadimos ¿qué cosa? Virtud y conocimiento. Virtud, ok, virtudes, como palabra sinónima. Virtud. Casi no hablamos de virtud, ¿no? Creo que el hermano Clever nos dijo bondad, ¿no? O de ser buenos, de ser excelentes, buenas personas, ¿no? Y así nos parecemos ¿a quién? Dice que debemos ser como Él es, ¿no? Tenemos que parecernos Sí, al Señor Jesucristo, en nuestra forma y manera de vivir. eso nos hace... Procurando, dice, ¿no? Sí, sí, es así. E hizo referencia al Sermón del Monte, en donde dice, así seréis hijos de vuestro Padre, ¿no? Y no es que nos hacemos hijos portándonos bien, pero nos parecemos, ¿no? Llevamos su imagen. Si somos buenos vecinos, buenos esposos, buenos hijos, buenos estudiantes, ¿no? Y no conforme con el conocimiento básico, con haber nada más recibido al Señor, ¿qué hay que añadir después? Después de fe y piedad. Dominio propio. Antes todavía, claro, la hermana no le había dicho virtud y conocimiento en uno, pero yo estaba separando los dos, ¿no? Conocimiento. Puede ser facultad bíblica, puede ser cursos Emaús, puede ser conferencia o cursillo o libro. Hermanos, no, queremos conocer más, ampliar más, ¿no? Fe, bondad o virtud y conocimiento tiene que ser complementado con ¿qué cosa más? Ya lo han dicho. Dominio El propio. dominio propio, bueno. Eso. Y uno, ¿de qué sirve que tenga su diploma de facultad bíblica y todavía es un calentón o todavía una boca sucia o todavía un ojo alegre? En fin, dominio propio. Y cada cual ya sabemos, no luchamos la carne, pero tenemos recursos, ¿no? Y tenemos que añadir eso también, dominio propio, y no alegremente decir, sí, nomás yo, ¿no?
Tenemos que parecernos a nuestro Padre y dominar esos impulsos y pedir la ayuda del Señor. Bien, y en la obra y en la vida, por buenos creyentes que seamos, siempre llegan pruebas y sufrimos de una y otra cosa, igual que cualquier ser humano, ¿no? ¿Y qué más hay que añadir? Paciencia. Eso. Y las pruebas traen paciencia, ¿no? Y saberlo llevar, no solamente con un profundo suspiro, sino, como dice Santiago capítulo 1, ¿no? Tenerlo por sumo gozo, porque Dios está obrando en nosotros. Bien, ¿y qué significa después piedad? ¿Dónde estamos? A la paciencia, piedad. Verso 7. 6 al final y 7. Piedad. ¿Qué es eso? El afecto fraternal, ¿no? Que debemos tener entre hermanos, como decías tú, como vecinos también. Hay tantas formas de mostrar la piedad, ¿no? Después de la paciencia. A veces hay problemas aún entre familiares, ¿no? Y ahí tiene que brindar la piedad, pues. Y el afecto, ¿no? Ajá. Es como vos decías que ya es así. Tenemos que dejar de ser calentones, ¿no? Y pedir la ayuda al Señor y tener tranquilidad. No es fácil, Sí, cuesta, ¿no? Bueno. Esta palabra, aislando, digamos, este concepto de piedad, cuando hablamos de piedad, tal vez se nos sube a la imagen una monja, una beata, ¿no? Ese sería la hermana Piedades, ¿no? Pío, el Papa Pío en la historia. Bueno, esa palabra han usado en la iglesia, pero piedad en una palabra quiere decir ser como Dios o estar consciente de su presencia o vivir conscientes de Dios, ¿no? Esa es la piedad y es un ejercicio de la presencia de Dios, ¿no? Ahora, llegando al final de esta lista, como estas escaleras, las gradas que van subiendo, ¿no? ¿Qué más falta en nuestras relaciones horizontales? El amor, el afecto fraternal, ¿no? El afecto fraternal y después también dice el amor. Y el amor no se limita a relaciones horizontales, ¿no? El amor, podemos hablar del amor a Dios y del amor a la iglesia. Ojalá hay amor a la iglesia, hermano. No hablando de nuestro local, pero de lo que es el cuerpo de creyentes y los hermanos que componen la iglesia y las hermanas que nos atienden y los hermanos que dirigen, que enseñan amor a la iglesia y amor a la obra y a diferentes lugares y siervos de Dios en nuestro contorno. Bueno, ojalá crezca más y más el amor. Todo creyente tiene fe inicial, esa semilla, y esa semilla tiene que crecer. ¿Y qué dice Santiago? Acerca de la fe. Frutos. Tiene que haber frutos, y sin frutos La obra es muerta. La fe es muerta si no hay obras. Nada más. Sí, ¿no? Juan 14, verso 12. 14, verso 12. Juan 14, 12. Son ligeritos. De cierto os digo, el que en mí cree, las obras que yo hago las hará también porque yo voy al Padre. Parece que ese no fue el verso, pero
nos estamos pareciendo a Dios, al Señor, a nuestro Padre, ¿no? ¿Cómo puede uno estar seguro de que es efectivamente nueva criatura, que es efectivamente uno de los elegidos? Miremos el verso 10 en nuestro capítulo 2 Pedro 1 y verso 10. ¿Cómo puede uno estar seguro que es nueva criatura, que es uno de los elegidos? ¿Puede pedir un extracto del cielo? Poniendo en práctica, ¿no? Eso, poniendo en práctica estas cosas y llevando fruto, bondad y conocimiento y amor fraternal, y toda la lista va escalando y uno dice, parece que es verdad, parece que no es solamente charla, sino que Dios me ha cambiado y me cambia ya, y poco a poco un día perfecto yo seré. Dice, la palabra parece muy farsante decir eso, pero es el propósito del Señor y estamos en ese proceso, ¿no? Hay que vivir pendientes de qué evento, ya versículo 11. La venida del Señor, ¿no? Eso, ¿no? Y esa esperanza nos impulsa a ¿qué cosa? Nos impulsa a crecer, nos impulsa a servir, nos impulsa a llevar cuentas cortas, estar con los pecados confesados y perdonados. Pedro esperaba ser, pregunto, ¿Pedro esperaba ser arrebatado en vivo? Verso 14. Pedro esperaba ser arrebatado en vivo al cielo en el arrebatamiento. No. No, él ya sabía que el Señor Jesús le había declarado Iba a morir. Iba a morir, que cuando sea viejo te van a atar y te van a llevar donde no quieras, ¿no? Y dándole a entender de qué manera iba a morir, ¿no? Bueno, pero da igual, la vida es corta, y ¿qué quería asegurar Pedro antes de morir? Verso 12. Leonardo, Que ellos tengan memoria, hermano, de todas estas cosas, ¿no? Y ese era el interés que él tenía, ¿no? Que después que él no esté, puedan todos hacer memoria, recordar toda esta lista de cosas, ¿no? Y aplicarlas, sobre todo. Es exactamente así, Renzi. Y yo me pregunto, después de muerto, ¿alguien se va a acordar de mis consejos? Nuestros consejos, hermano, serán recordados de nuestra muerte. Yo no sé, a veces yo miro algunos apuntes de algunas bodas y algunos... No, yo pienso que estaban tan cargados de emociones y protocolos y pendientes del beso y qué sé yo. ¿Quién se acuerda? Tantas palabras bonitas, pero gracias a Dios que tenemos estas advertencias del apóstol Pedro en forma escrita. Bueno, vamos al segundo mensaje que fue la continuación. Podríamos llegar, decía en la introducción el hermano Clever, nosotros podríamos llegar a ser autodidactas. Y yo me pregunto, ¿qué impide? Hermanos, hay tanto lindo material, ¿no? Autoridad es aquel que se prepara por sí solo, ¿no? Aquel que busca cómo prepararse, cómo estudiar. Sí. Solo busca la manera de prepararse y aprender, ¿no? Sí. Tenemos, por ejemplo, el hermano Francisco Haggerty, que no tuvo mucha escuela, pero fue un hombre que leía y se preparaba, daba tan lindos estudios, ¿no?
Podríamos ser autodidactas, pero ¿sabe lo que impide que seamos autodidactas? Autodisciplina. Nos cuesta. Tal vez compramos un curso de Maú y después ni lo terminamos. ¿No? Así pasa, ¿no? O uno dice, no, me voy a inscribir en este seminario que ofrece la BBN, ¿no? Y uno lo busca alguna vez y después dice, ay, 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 y voy a tener que darme tiempo todos los días a las 9 de la noche para hacer este curso. Ay, ay, ay. Y ya, por falta de disciplina, pero es otra cosa cuando uno está en un curso y le dice, tu tarea, tu investigación, y llamando a la lista y poniéndole falta. Y entonces, cuando es así, entonces nos movemos, ¿no? Bueno, hermanos, ¿cuál es el tema principal de 2 Pedro? ¿Sabe? La venida. Habla de la venida, pero ¿cuál es el tema central del capítulo 1? Prácticamente es introducción. ¿Ah? Falsos maestros. 2 Pedro Falsos maestros. trata de ¿qué? De cuidarnos de los falsos maestros y de todo esto. Falsos maestros. Eso. ¿Y cuál es su interés de Pedro en sus lectores? Ya lo hemos dicho, ¿no? Su crecimiento. Y al final termina diciendo, que crezcáis en la gracia, el conocimiento de nuestro Señor Jesucristo. Ese es su interés, ¿no? Y el que no toma los pasos indicados, ¿cómo queda? Verso 9. Volviendo un poquito. El que no toma los pasos indicados, ¿cómo queda? Verso 9. Vista corta. Ciego. Vista corta. Sí. Como ciego casi, a la vez muy fácil para caer. Y eso pasa. Hay creyentes así. Y ahora vuelve atrás para plantar cuál es el fundamento sólido. Verso 16. Verso 16. El fundamento sólido. ¿Qué no es, digamos, en sentido negativo? ¿Qué no es fundamento? Fábulas. Las fábulas artificiosas que alguien se ha inventado, ¿no? Y que le ha cuenteado, ¿no? De Cuentos placas chinos. de oro, lentes mágicos. ¿Ah? Creo que lo dijo como cuentos chinos, fábulas, enseñanzas falsas. Sí, eso es lo que dijo también, ¿no? Entendemos Patraña. esa palabra, ¿no? Tal vez más que fábulas, ¿no? Empieza aquí Pablo a hablar en plural, ¿no? En vez de decir yo, dicen nosotros. ¿Qué importancia haya el hermano Clever en ese detalle? No recuerdo bien lo que dijo al respecto, pero yo ahí cuando habla en plural veo evidencia, ¿no, hermano? Sobre la transfiguración sería. Ajá. Algo Mucha de que evidencia. dice que vino con un mensaje apostólico, ¿no? ¿Él mencionó eso? Eso. Ajá. Eso ya están picoteando por ahí cerca. Que eran testigos oculares, ¿no? Todo lo que había pasado con el Señor Jesús. Y valía mucho. Ajá. Ajá. Bueno, como que no es un mensaje de Pedro, no, él no es digamos, el que se está inventando esto, sino que él está hablando de parte de los 12 apóstoles, ¿no? Por eso dice nosotros. Así que con todo ese respaldo de los siervos de Dios, el poder nos ha dado a conocer, y estamos en el verso 16, ¿no? El poder que nos hace que recuerdo. ¿Ah?
La venida. El poder. Ok, las dos cosas, el poder y la venida. Su poder se manifestó en muchas obras formidables, resucitando en muertos incluso, sanando enfermos, ciegos, leprosos, echando fuera demonios, poder para dar de comer a multitudes, poder para calmar el viento y el mar. Y el más grande la más grande de todas sus obras, de sus manifestaciones de poder, fue su resurrección. Dice, no me lo quitan mi vida, yo la ponga tengo poder para volverla a tomar, ¿no? Entonces tenemos su poder y iba a mencionar también, o Cleve mencionó Hechos 3, verso 19, en la predicación de Pedro ante las autoridades de los judíos, ¿no? Podemos tener ese verso, Hechos 3, 19. Para que venga de la presencia del Señor tiempo de refrigerio, ¿no? Así que está ahí hablando de lo que se espera. ¿Qué es lo que se espera? Que venga de la presencia del Señor tiempos de refrigerio, que vuelva el Señor con poder. Ok. La segunda venida y la restauración hizo referencia también a su predicación en casa de Cornelio, Hechos capítulo 10, 41 al 43, cuando dice, él se manifestó con todo poder. Pues. ¿No? 10, 41 al 43. Somos testigos. Comimos y bebimos con él después que resucitó, ¿no? Entonces, su poder, más que todo en su resurrección, venciendo la misma muerte, ¿no? Y después, juntamente con el poder, los apóstoles anunciaron la venida, la venida. Ahora aquí el hermano Clever hizo mucha referencia a su segunda venida, pero pienso también, y me pregunto si esto se refiere tan solo a su segunda venida, pienso que habla de su preexistencia y de su deidad. Nosotros no podemos hablar de nuestra venida al mundo, que nosotros no hemos venido de ninguna parte. Nosotros hemos nacido aquí, ¿no? Pero el Señor Jesús ha venido. Y entonces Él manifestó la gloria del Hijo de Dios, ¿no? Y en forma humana. Así que tenemos su venida y pienso que esta palabra está como para explotarlo un poquito más, ¿no? Su venida del cielo al mundo y después, claro, está incluido su segunda venida, ¿no? Como que habla de su eternidad, ¿no, hermano? Eso, a eso voy, ¿no? Puede levantar Hechos 2 y verso 32. Pedro afirma que todos nosotros, hablando de los apóstoles, todos nosotros somos testigos de ¿qué? Su venida, de lo que Él va a hacer. Ok, dentro del contexto de este verso, todos nosotros somos testigos de ¿qué? De su muerte y también de su resurrección, ¿no? Por medio de la fe. Esta es la prueba. Ok, la resurrección es la clave, es la prueba, es la definitiva, como para decir, no era charlatán, no era blasfemo, era efectivamente Dios en medio de nosotros.
Bien, se acordó Pedro específicamente de un evento. ¿Dónde estamos? Al final del verso 16, ya entrando al verso 17. ¿De qué evento? Del evento de la transfiguración. De la transfiguración. Sí, del monte de transfiguración. Eso fue diga. Cuando Esa estaban fue en una el monte. experiencia. Eso, y fue brillante más que un foco, ¿no? Y nos dio un poco de contexto ahí, Clever, ¿no? ¿Quién fue el primero en caer en cuenta quién era Jesús? ¿Ah? Pedro, gracias, porque nos llevó a la monte de transfiguración, Mateo 17, y el capítulo anterior, Pedro hizo su declaración: tú eres el Cristo, el Hijo de Dios viviente, ¿no? Y el Señor le dijo: nadie te lo ha enseñado esto, sino mi Padre que está en el cielo, Él te lo ha revelado, ¿no? Primero hay que caer en cuenta, y entonces él entendía bien quién era Jesús y a qué había venido. No, yo contesto más antes que alguien meta la pata. Pedro no entendía muy bien todavía, porque él después le quiso jalar para atrás al Señor y decirle: no vayas a la cruz, no hagas eso, ni hablé de eso. Que él no estaba enterado del plan y propósito de Dios, que el Señor Jesús tenía que pasar por la cruz y después resucitar. Bueno, ahí en el monte, la transfiguración, Pedro ya ve al Señor en gloria junto con Moisés y Elías. ¿Y cómo queda el Señor Jesús en comparación con Moisés y Elías? Como el Dios a la viviente. Par, los tres campeones. ¿Ah? Claro, como el Dios viviente, como lo que él era, pues el Señor Jesús, ¿no? Claro, el Señor Jesús es sumamente excelso y los otros siervos son siervos. Claro. Y el que es encumbrado es este singular es mi hijo amado, a él oíd. Y no lo dijo Clever, pero lo dice en el Evangelio de Lucas. ¿Cuál fue el tema de la conversación allá en el monte entre Jesús y Moisés y Elías? Las cosas de él y de su. ¿Cuál era el tema de la charla ahí entre esos tres? Jesús y Moisés y Elías. Lucas 9, verso 31, vas a tener que poner en la pantalla, Clever. Lucas 9, 31. ¿De qué estaban hablando? Lucas 9, 31. De su partida, dice hermano. Gracias. De su partida. ¿Qué es eso? En Jerusalén, que iba. Tranquilo. Cuando Jesús iba a retornar a partida, del fin de su vida, de su muerte, ¿no? Iba a cumplir en Jerusalén y después en las afueras de Jerusalén su partida al cielo, ¿no? Cuando él regresó al cielo. Pero estaban hablando acerca de la obra que él tenía que cumplir, su partida, su muerte, ¿no? Bueno, ¿quién más se acordó para siempre de aquel monte de transfiguración? Hizo mención Clever. ¿De Pedro? Aparte de Pedro. Bueno, tal vez no lo han captado. ¿Ah? ¿Jacobo y Juan? Seguramente, ¿no? Es que Juan hace referencia, dice, y vimos su gloria, ¿no? Y
y le hemos visto, le hemos palpado y hemos visto su gloria, ¿no? Bueno, su primera prueba de autenticación que presentó Pedro era esta experiencia personal, su experiencia inolvidable en el monte de transfiguración. Esta es su primera prueba de que esto es verdad, no es charla, no es fábula, no es cuento chino. ¿Y cuál es la segunda prueba que él presenta? Verso 19. Habla de la palabra profética, ¿no? Que es la Biblia. Esta es la... Sí, ¿cómo se compara el peso de la palabra inspirada con la experiencia personal? Una antorcha que alumbra. Es una antorcha que alumbra. ¿Y cómo se compara con la experiencia personal? Es más segura. Más segura, más segura. Más antes nos pueden engañar nuestros ojos o nuestros oídos, ¿no? Podemos alucinar, podemos pensar que hemos visto y no hemos visto, pero la palabra de Dios es más segura, ¿no? Formidable. Su venida del Señor Jesús fue profetizada y vino a cumplir todo eso, es decir, la palabra profética. Hablando de profecías, hay más de 300 profecías acerca del Señor Jesús que fueron cumplidas en su primera venida al mundo. Nació de una virgen, nació en Belén, y las cosas que hizo, y la forma que fue muerto, y ningún hueso roto, y fue traspasado su costado, y sus manos y sus pies, y tantas cosas, como 300 profecías fueron cumplidas, su venida profetizada. Y yo me pregunto, ¿cómo no se dan cuenta? ¿Acaso puede decir lo mismo Mahoma o José Smith o cualquier otro profeta? No hay ninguna porque comparación. era inspirado por él mismo, ¿no? Por nuestro Señor. Sí. No fue inspirada por hombre. Sí. Fue inspirada por el mismo Dios, ¿no? Por medio del Espíritu Santo. Sí. Y el hecho de estar escrito algunos 500 años más antes, ¿no? De su venida, para cumplirse en su venida, es como una llave al candado, y uno dice que había sido él que ha venido de Dios. Bueno, ¿cuántos de los seres humanos pueden darse cuenta de eso? Verso 19, no, sí, 19. ¿Cuántos de los seres humanos pueden, digamos, teóricamente darse cuenta de eso? Creyentes. Por medio del Espíritu Santo, pues, ¿no? Sí. Cuando ya tenemos el Espíritu Santo, ya somos alumbrados, ¿no? Si realmente le pedimos a él que nos dé sabiduría para entender. Sí. Y leemos, ¿no? Como dice vos, muchas profecías, ¿no? Y han sido cumplidas. Sí, eso es cierto, Dolly. Hablando de todos los inconversotes y los estudiantes universitarios, yo pienso todavía que es como una antorcha que alumbra en lugar oscuro. Es como una cometa con una larga que cualquiera que sale y mira al cielo puede decir, wow, ¿has visto? Y pueden darse cuenta. Cualquiera que, por más que no sea religioso, por más que no sea creyente, tiene que decir, de todas las personas en la historia que han vivido, ¿quién es el personaje central? Y dividimos nuestros años antes de Cristo y después de Cristo. Estamos viviendo en el año 2021 después de Cristo. ¿Quién separa la historia? Es decir, cualquiera, por mundano, por ateo que sea, tiene que ver
algo de resplandor en el cielo y decir, ha vivido un hombre que ha cambiado la historia, ¿no? Que ha dividido la historia en dos, ¿no? Bueno, yo digo, nadie tiene excusa. Después nos llevó a Romanos 13, 11 al 14, un pasaje sumamente práctico. ¿Cómo debemos vivir? Si fuera de día. No. De día, de vivir en la luz, ¿no? Y él dijo, nos anticipamos, ya hubiera llegado, ¿no? Bueno, es cierto que ha llegado en nuestros corazones por medio del Espíritu Santo y es la cabeza de la iglesia, está en nuestro medio, está presente cuando 2 o 3 están reunidos en su nombre, ¿no? Pero nosotros en el mundo que está yendo a la juicio y a la apostasía y al reino del anticristo y todo esto, todavía nosotros nos anticipamos y vivimos como si ya hubiera llegado, como si fuera de día. Bueno, como base, ¿qué se debe entender? Verso 20, entendiendo primero esto, ¿qué cosa? Como base, ¿qué se debe entender primero? Que ninguna profecía es de interpretación privada. Ok. Que viene del Espíritu Santo. Eso. Que no es de interpretación privada. Nadie puede agarrar un versículo y decir, para mí quiere decir esto. No. Quiere decir lo que Dios quiere decir. Y uno, si no sabe lo que quiere decir, tiene que estudiarlo todavía, porque no es de interpretación privada, ¿no? Y ese es el problema con muchas sectas y muchos falsos maestros que agarran textos de la Biblia y dicen, no, esto hay que entenderlo así, y lo sacan de su contexto y lo dan un giro y dicen, esto para mí, eso es lo que quiere decir. No se puede forcejear así la palabra de Dios, entendiendo primero esto como base principal, antes de hablar de falsos maestros. La escritura tiene su propio sentido, pues es inspirada por Dios. Y admiramos la armonía de las escrituras, a pesar de, ¿qué cosa? Clever mencionó. Admiramos la armonía de las escrituras, desde Génesis a Apocalipsis, a pesar de qué factores. Muchos autores, como 40 escritores, pero no le explica a uno una trinidad y otra forma. No explica uno que Dios es así y el otro que Dios es así, no. Todo es la armonía de las escrituras a través de, a pesar de 40 escritores y a pesar de ¿qué otra cosa? Ya, era el final de su mensaje. Tal vez se cansaron de tomar apuntes entonces y alguien estaba diciendo, el tiempo. Miles de años. Y nosotros si escribimos, qué sé yo, algún ensayo, alguna redacción sobre verdades espirituales, de aquí unos cuantos años, otro va a tener otra versión, ¿no? Pero la Biblia a través de miles de años y todo tiene una perfecta armonía, acuerdo, un solo libro, ¿no? Esto es el fundamento sólido para qué cosa. Para el resto del libro de 2 Pedro, ¿no? Para poder refutar los falsos maestros, para poder discernir lo que es una secta, lo que es un error, ¿no? Un desvarío, ¿no? Esto es fundamento, así que ha puesto esta base en 2 Pedro capítulo 1, dice para que no se olvide, hasta ahora no nos olvidamos, ¿no?
y después recién entra en el tema del libro, que es sobre los falsos maestros, a partir del próximo viernes, ¿no? Gracias, hermanos, por tan buena participación. Hermano Marcos, esto quiere decir que todo el capítulo 1 es una introducción a lo que realmente nosotros como cristianos tenemos que estar bien preparados para no caer en las fábulas de falsos profetas y saber interpretar la palabra bajo un contexto y un estudio profundo, porque hay muchas cosas que yo no lo entendía así, ¿no? Entonces, tal vez eso es lo que estoy queriendo entender, es así, hermano, que el capítulo 1 es una introducción netamente. Sí, está poniendo la base para el desarrollo del tema respecto a los falsos maestros. Incluso en la facultad bíblica hemos acomodado nuestro módulo. Enseñamos primero doctrina para después enseñar sectas, porque uno tiene que saber dónde está parado primero, antes de ver quiénes son los que se han desviado. Gracias, hermano Marcos, por dar el tiempo a mate y remate. Y bueno, le pediría a nuestro hermano Eduardo para ir terminando este tiempo, pero me llegó un mensaje, hermanos, que podamos anotar en nuestras peticiones. El hermano Juan Cuellar dio positivo al COVID, así que la familia Cuellar pide sus oraciones apoyando y está ahorita internado en la caja y está estable, dice, ¿no? Así que apoyemos en oración a la familia de nuestro hermano Juan Cuellar, ¿no? Especialmente. Hermano Eduardo, por favor, pídanos en oración. Su audio, hermano Eduardo. No lo escuchamos, hermano. Quizás el volumen en su celular. No, hermanito, no lo podemos escuchar. Uy. Bueno, Franci, por favor, puedes hacernos. Claro, oremos para culminar este tiempo, ¿sí? Ya. Señor, te damos gracias por el privilegio que tenemos de escudriñar tu palabra y poder aplicarla en nuestras vidas. Por sobre todo, el hecho de estudiar fortalece en conocimiento para que nuestra fe pueda estar más firme y en momentos en que tengamos que estar con base sólida para poder enfrentar cosas que vienen, como dice tu palabra, fábulas que no tienen ningún sentido, podamos disipar todo esto y te damos gracias por este tiempo, bendice la vida de cada uno de los que se han podido conectar, en especial pedirte en este momento por la salud también del hermano Juan, que está internado, sé con él también y con su familia también en este tiempo. Te damos gracias en el nombre precioso del Señor Jesucristo. Amén. Amén.